Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien. Hoy seguimos un día más en nuestro ayuno, viendo la gloria del Señor, confiando en que Él está sosteniendo nuestras vidas y que cada día nos está permitiendo acercarnos y conocer más de Él. El día de hoy seguimos en nuestro devocional acerca del Pentateuco y vamos a estar hablando un poco acerca de Génesis 47. Hoy, a diferencia de los demás días, he traído una pequeña reflexión en lo que es nuestra vida, en nuestro diario vivir o en lo que cada día vivimos. Y para eso hoy he titulado el devocional Verdades a Medias. Es cierto que nosotros, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, siempre nosotros damos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de opinar o de tal vez interpretar algo. Y como cristianos, muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, escuchamos opiniones, escuchamos prédicas, escuchamos personas poder recitar la misma palabra de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque tal vez yo te puedo asegurar algo con toda la certeza de este mundo y esa puede ser mi verdad para que sea tu verdad, pero tenemos que tener cuidado, porque muchas veces estas son verdades a medias, verdades que no nos cuentan todo el contexto y por lo cual nos salimos y creamos un pretexto para crear algo o para decir algo dentro de lo cual no tiene un fundamento dentro de lo que era la verdad, llamando la verdad un sinnúmero de cosas, una serie de situaciones, una serie de ocasiones, de circunstancias que sucedieron para llegar a una conclusión. Y dentro de esto quiero hablar un poco de la vida de José. Y ya hemos hablado mucho de la vida de José, pero quiero que hablemos sobre la administración de José durante el tiempo de hambre. Si vamos a Génesis 47, al versículo 13, dice la palabra de Dios: mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento, y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán, y lo depositó en la tesorería del faraón. Hasta acá podemos decir, pero José se quedó con toda la plata de la gente, de todo el pueblo, y aún se lo dio al faraón, que era el que más tenía, ¿cierto? Podríamos decir. Seguimos. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. Ya no tenemos dinero, clamaron. Por favor, denos alimentos o moriremos ante sus propios ojos. ¿Qué nos muestra en ese momento? Desesperación. Desesperación al saber que ya no había manera en cómo pagarle y que estaban empezando a carecer. Ya sus necesidades básicas tampoco iban a ser cubiertas, por lo cual esto generaba desesperación en el pueblo. ¿Qué respondió José? Ya que no tienen dinero, tráiganme sus animales. Yo les daré alimentos a cambio de sus animales. Entonces llevaron sus animales a José a cambio de alimentos, a cambio de caballos, rebaños de oveja y cabras, manadas de ganado y burros. José les proveyó alimento para un año más. Ya luego vamos a ver que se acabaron también los animales, se acabaron los rebaños, y lo que pasa es que ellos se vuelven esclavos y en cierta manera pierden también sus tierras. Todas las tierras pasan a ser del faraón y todo el pueblo pasa a ser esclavo de Egipto. Esta parte, cualquier persona que quisiera contar solo esta parte, podría decir muy fácilmente: el corazón de José es un corazón despreciable. Si realmente ese es un hombre que caracteriza al Dios usted al cual busca, pues déjeme decirle que ese Dios es un Dios malo, es un Dios abusivo.
¿Cómo se le ocurre quitarle a los más pobres para ellos seguirse enriqueciendo? Y podríamos seguir numerando un cual número de cosas en lo cual José tendría una perspectiva muy negativa. Y déjeme decirle algo, si lo contamos desde estos solo versículos que hemos leído, pues hasta usted lo piensa y dice, oiga, sí, no, qué malo lo que haya hecho. Pero lo importante de nosotros ser muy cuidadosos con lo que sale de nuestra boca. Si una persona llegara a decir eso, llegaría a producir mucho mal, porque contaminaría el corazón de otras personas sin tener en cuenta que está hablando una verdad a medias. ¿Por qué una verdad a medias? Porque nosotros tenemos que ir y leernos varios capítulos más atrás para entender un poco la vida de José, la vida que hemos estado viendo estos días. Tenemos que irnos tan solo unos capítulos más atrás para entender que, claro, estaban viviendo 7 años de hambruna, pero la palabra de Dios nos dice que hubieron 7 años de abundancia en toda la tierra. Es decir, las circunstancias que vivieron el pueblo, todos estos que estaban en necesidad, fueron las mismas circunstancias que vivió José. La gran diferencia fue la ayuda y el auxilio del Señor. Y esto nos recuerda que para todos los que creemos en el Señor, siempre contamos con su favor. Como hijos de Dios, tenemos que saber que todos en la tierra, creación o hijos de Dios, estamos en las mismas circunstancias, pero nosotros como sus hijos vivimos bajo la gracia del Señor, bajo su favor, bajo su misericordia. Y eso siempre nos va a llevar a estar un pie delante cuando estamos según la voluntad y según el propósito de Dios. Entendamos, devolvámonos un poco más, que la vida de José no fue fácil. Pero a este punto, donde él era el segundo al mando en Egipto, su propósito no era robar, o su propósito no era traer mal a la tierra. Por algo el Señor lo escogió, pero sí tenía un propósito, y era perseverar la vida. Muy bien lo decía José a sus hermanos: ustedes tramaron lo mal en mí, pero Dios usó todo eso para prevalecer la vida de muchos. Y aunque en este momento se pueda ver un José que tal vez no siente las calamidades del pueblo de más, tenemos que entender que en este momento José mismo, en su sabiduría y siguiendo el propósito de Dios, había salvado la vida de muchas personas. Si no hubiera sido por él seguir ese sueño que había revelado al faraón y que él había interpretado, si no había sido él por esa administración que él había tenido, pues tal vez hubiéramos tenido un capítulo completamente diferente, donde hubiéramos visto mucha muerte debido a la hambruna. Entonces tenemos que entender, familia, la palabra de Dios dice que no todo lo que entra en la boca es lo que contamina, sino lo que sale. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces en lo que hablamos tenemos que estar seguros de que estamos hablando dentro de un contexto general, donde lo que hablemos tal vez tiene certeza, fundamento, igual para todos los lados, para todas las personas o para todas las circunstancias, razones, o sencillamente la palabra de Dios dice que aún el necio cuando calla es tomado por sabio. En esto, familia, entender que muchas veces se hace más daño cuando se cuentan verdades a medias, porque no se cuenta el contexto como tal. Y esto es uno de los daños que podemos ver hoy en día en la feligresía, en la iglesia, porque tomamos versículos, los sacamos del contexto y hacemos un pretexto en el cual nosotros podemos excusar o podemos justificar muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice que solo hay una verdad. Jesús dijo que Él es la verdad, Él es el camino y es la vida, que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Él es nuestra única verdad. Y si nosotros queremos caminar en la verdad, tenemos que caminar cada día bajo su ejemplo. Y por eso, cuando nosotros vemos a Jesús ante las situaciones, Él siempre callaba. Cuando le preguntaban de las acusaciones, Él callaba.
porque él se cuidaba mucho de qué iba a decir, de qué manera iba a reaccionar, para que sus palabras no fueran mal interpretadas, pero también volviendo al tema para que lo que él dijera no se tomara como verdades a medias, de lo cual pudiera salirse de contexto para generar un pretexto que causara daño dentro del propósito de Dios en la vida nuestra. De esta manera, familia, yo quiero invitarte a que oremos. Señor, gracias, papá, por este día, por esta mañana, por este nuevo día de ayuno en el cual podemos ver cada día más de tu gloria. Señor, perdónanos si hemos sido, Padre, o si hemos hecho o si hemos dicho de estas verdades a medias, Señor, donde muchas veces podemos hablar, contar o decir cosas sin contextualizar las cosas, sin tener todo, Señor, presente. Perdónanos, Señor, si a través de nuestras vidas, Padre, a través de nuestras bocas, Señor, de nuestras palabras, hemos podido, Señor, traer mal a otras personas. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a controlar nuestra lengua, que nos ayudes cada día, Señor, a tener en cuenta que todo lo que hagamos, Señor, afecta nuestro alrededor. Y de esta misma manera, y más especialmente, ayúdanos cada día a conocerte a ti a través de tu palabra, pero siempre, Señor, teniendo en cuenta un contexto de Génesis, Apocalipsis, Señor. Siempre teniendo en cuenta todo lo que tú has plasmado en este libro, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a mantenernos bajo tu propósito y tu voluntad. Gracias te damos por este día. Gracias, amado Jesús, porque tú eres nuestra absoluta verdad. Te bendecimos, te glorificamos y nos quedamos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.